Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, programa de economía y finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos a transmitir a través de las frecuencias 89.5 de frecuencia modulada por Radio Universidad y a través del 24.1 en televisión digital abierta y bueno, también a través de los diferentes medios de televisión de paga. El día de hoy, 3 de abril, estaremos transmitiendo un programa pregrabado, por lo cual de todos modos estaremos muy conscientes de sus comentarios, estaremos muy atentos a todas las dudas que puedan llegar a tener a través de nuestras redes sociales. Y por esta situación, pues bueno, siempre invitarlos a seguir participando con nosotros en este su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. El día de hoy, bueno, tenemos un temazo muy interesante, un tema que da mucho de qué hablar y en pleno mes de marzo, el mes pasado, pues bueno, se dieron diferentes datos, diferentes aspectos de la participación de la mujer en la economía y el día de hoy pues hemos denominado a este programa la participación en el desarrollo económico por parte de las mujeres. Para tal efecto, bueno, vamos a tener una invitada de lujo el día de hoy. Me permito presentarles a ustedes. Ella es la maestra Rosalba Galván Pichardo, licenciada en Psicología Educativa, tiene una maestría en Psicología Social y es doctorante actualmente aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, el doctorado en Administración, también es delegada sindical de nuestro sindicato de profesores y académicos, el SUPAUAC, y anteriormente se desempeñó como coordinadora de pues estas centrales de servicio a la comunidad denominadas CESECO, en CESECO Lomas. Permítame darle la bienvenida, maestra Rosalba Galván Pichardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación, Pastrana. Bueno, pues aquí tienes tu programa. Creo que ya habías participado alguna vez, ya hace algunos años, pero creo que hacía falta, sobre todo por el mes de marzo, darle voz a las mujeres en el tema de la participación, el desarrollo económico. Y es que hay datos bien interesantes que yo creo que nuestro público merece conocer y resulta que, bueno, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, cuando la participación de las mujeres aumenta en la vida económica, tú no me dejarás mentir, mi estimada Rosalba, entonces las economías crecen a un ritmo más acelerado. Esto es, el disminuir la brecha de desigualdad que existe entre la participación económica de hombres y mujeres pareciera beneficiar finalmente a todos. Y es que me gustaría comenzar en este programa preguntándote, mi estimada maestra Rosalba, ¿cuál es tu visión sobre el tema de la equidad de género? Bueno, por ahí estuvimos platicando sobre una definición que encontré navegando que me pareció bastante justa sobre el objetivo del feminismo, el cual se plantea como, bueno, es un colectivo de ideas, de personas, de iniciativas con el objeto de conseguir la equidad de género, ¿no? Que es la igualdad entre hombres y mujeres, este ideal que manifiesta el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hombres y mujeres iguales ante la ley, iguales en derechos, iguales en obligaciones. Pero ¿qué visión te representa esta digamos, visión en general sobre el feminismo? Si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, ¿cuál es, digamos, tu visión sobre esto? Creo que es importante que actualmente justamente el grupo de mujeres feministas, etcétera, está buscando una equidad justamente de género, pero no nada más como desde lo laboral, sino también desde la salud, desde la participación justamente con el desarrollo económico, que es lo que estábamos planteando abordar como el día de hoy. Y es muy interesante cómo ha tenido la mujer una mayor implicación en estos espacios laborales, pero que también sigue habiendo una brecha importante, porque la participación de la mujer tiene que ver con una participación en empleos, por ejemplo, más vulnerables, en empleos que son de facto de sector terciario, por ejemplo, el hecho de estar trabajando en casa, en servicios, también manufactura, industria, ¿no? Entonces sí se está viendo como todavía, a pesar de que sí ha tenido un mayor crecimiento, impacto la mujer en estos espacios, aún así existe todavía una brecha muy grande, ¿no? Actualmente las mujeres, el 45% está teniendo una implicación en estos espacios laborales, industriales,
A diferencia del hombre, por ejemplo, que tiene un 75%, 77%, ¿no? Entonces sí hay como todavía una diferencia. Y, por ejemplo, en esta cuestión que te comentaba del trabajo más vulnerable o de casa, de la mujer en cuestión de tiempo, genera de 1 a 3 horas más en estos espacios laborales de casa, por ejemplo, en el cuidado de los hijos, en el cuidado de enfermos, hasta en el hecho de ir al mercado, ¿no? A comprar las cosas que se necesitan para la casa. Y entonces la mujer sigue teniendo mayor implicación en este tipo de actividades y eso deja menos tiempo también para que la mujer pueda tener una producción en el mercado laboral, ¿no? Eso hablando como desde la industria, porque si vemos, por ejemplo, en la agricultura, estamos viendo que la participación de la mujer tiene un 23%, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía hay una brecha interesante. Y es que, bueno, me gustaría pues detonar algunas cifras, ¿no? Y es que es precisamente esto, ¿no? Pareciera que datos macroeconómicos pues de alguna manera correlacionan el aspecto de que disminuir la brecha que tú nos estás mencionando, maestra Rosalba, entre hombres y mujeres en la participación activa en la economía, acelera pues el desarrollo económico de las naciones. Entonces pareciera un movimiento benéfico el atacar directamente estas brechas. En México, por ejemplo, solo el 8% de las grandes compañías de este país están lideradas por mujeres. Bueno, ahí sí ya es una brechota, ¿no? 8% de las compañías más importantes en México lideradas por mujeres. 3 de cada 10 pymes, pequeñas y medianas empresas, están en manos de mujeres. 3 de cada 10. También ahí, al parecer, en el tema del posicionamiento, en el liderazgo, pues, de las empresas, pareciera todavía mucho trabajo, ¿no? Y la mayoría de la fuerza laboral femenina está ocupada en actividades terciarias, justo como lo mencionabas, maestra, el comercio y servicios, que constituyen 65% del PIB nacional. Entonces, al final de cuentas, es un sector tan importante, tan relevante como el sector terciario de la economía, el sector servicios. Y ahora que, de hecho, manifiestan un impulso muy importante en este año, todo el sector restaurantero, todo el sector turístico, parece ser uno de los impulsores más importantes de la economía a nivel nacional, lo hemos mencionado en este programa, pero pues bueno, ahí tendríamos que decirle gracias a las mujeres, ciertamente. Bueno, ¿y cuál es su visión? O sea, ¿cómo podríamos componer todo este rezago? Hay un ranking, ¿no? Que manifiesta en México, lugar 124 de 153 países en términos de brecha de género en participación económica. O sea, bien abajito, de los 153 países. Entonces, México es un país donde hay mucho que hacer. ¿Qué se puede hacer? Yo lo puedo ver ahorita, lo pienso, uno, por las leyes, ¿no? Porque también si se hace un análisis como a nivel global, las leyes que generan la participación de la mujer en el trabajo, de repente impide también esta participación por los esposos, por ejemplo, que tiene que ver con cuestiones culturales dependiendo de cada uno de los países, ¿no? Entonces claro, yo creo que empezando desde la legislación, ¿no? Y dos, la importancia también de la participación de la mujer en la educación, que todavía sigue siendo un rezago de la mujer en que hay niñas y niños que son los afectados igual que las mujeres, en no poder tener acceso a la educación. Eso también genera un impedimento para un crecimiento de desarrollo económico que puedan tener como esta participación dentro de, ¿no? Entonces yo lo veo como desde la educación y desde un cambio de legislación. Entonces, atacar el aspecto de las leyes, seguir de alguna manera procurando una legislación que impulse la participación de las mujeres. Y por el otro lado, todas las de educación, algo bien importante, ¿no? En el terreno de la educación, pareciera que todavía habría mucho por hacer. ¿Cómo se pudieran romper paradigmas? O sea, mencionas algo muy importante, maestra, y me llama mucho la atención. ¿Cómo llegamos a los hogares? ¿Cómo compenetramos en el seno familiar y de alguna manera podemos romper paradigmas que pues han sido preestablecidos culturalmente hablando, ¿no? No tratando de culpar a nadie, sino más bien entendiendo que es una especie de inercia que arrastra. ¿Cómo romper eso? Porque no creo que únicamente con los programas educativos en la escuela, digámoslo así, se pueda revertir esto. O no sé cuál es tu visión. Pues es que son como varios factores. Yo podría ver, por ejemplo, el acceso o la oportunidad de la educación desde el Estado hacia la sociedad, ¿no? O sea, que haya condiciones para que todos tengan acceso a una educación, que no las hay, por ejemplo, a nivel ya universitario, ¿no? Que ya es la brecha mucho más grande. Y también lo podría ver como desde
esta cuestión de cambio cultural justamente donde se le permite a la mujer tener accesibilidad a este tipo de espacios o este tipo de dinámicas y actividades, porque todavía en nuestra cultura mexicana hay espacios familiares donde no se le permite a la mujer todavía tener como esta libertad de ir a estudiar y primero tiene que atender a la familia y especialmente al hombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa sería como otra cuestión, ¿no? Y la verdad es que la mujer también ha tenido cada vez mayor incremento en participación en espacios educativos, pero no es la misma, digamos, que desenvolvimiento que se tiene la mujer en los espacios educativos al espacio laboral. Cambia muchísimo, ¿no? Porque acá en los espacios educativos ya se nos permite tener otro tipo de actividad, otro tipo de participación, que el discurso también sea válido, etcétera, para la solución de problemas o para proponer cambios, etcétera. Pero en la industria ya no se ve justamente otro tipo de impedimentos, porque justamente como comentabas, hasta de poder aportar como liderazgos en estos espacios laborales que acá, ¿no? Que en lo educativo. Entonces también esa es como otra brecha que se pueda como analizar, ¿no? Es que es un problema multifactorial, ¿no? O sea, sí está el aspecto de las leyes, aunque nuestra Constitución lo consagra desde su artículo 4, en un ideal, digámoslo así, como un derecho humano de igualdad de derechos. Pareciera que todavía se deben impulsar algunas iniciativas que de alguna manera impulsen esta equidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay datos interesantes que hemos estado compartiendo en este programa y que nos manifiesta la ONU, y en el aspecto de la educación, particularmente hablando y tratando de compartirle a nuestro público. Fíjense bien, el aumento de la educación de las mujeres y las niñas contribuye a un mayor crecimiento económico. Esto es interesantísimo. Un mayor nivel educativo da cuenta de aproximadamente el 50% del crecimiento económico en los países de la OCDE durante los últimos 50 años. O sea, educar a las mujeres, empoderar a las mujeres en el territorio, obviamente de las competencias, y bueno, brindándole competencias laborales, pero también un mayor espectro para una mayor visión y un mayor punto crítico, de alguna manera parece, en los países de la OCDE en los últimos 50 años, haber sido el causante del 50% del crecimiento económico en los países. Entonces, es difícil romper, pues de alguna manera, esta inercia que te había comentado, maestra, pero cuando uno analiza los datos ya fríos, pues sí se da cuenta de lo importante que es el avance en estas iniciativas. A mí me gustaría conocer tu visión, maestra, en el aspecto más, digamos, humano del asunto. Es complicado, ¿no? Tenemos un panorama en un país donde el empoderamiento, y lo estamos viendo en el terreno de las principales empresas mexicanas, en el terreno político parece un poco más menor este sesgo, pero ahí está todavía. ¿Cuál sería tu visión en un país como México, en el cual todavía hay un importante trabajo por hacer? Tú ya manifestaste, bueno, hay que educar, hay que seguir legislando, y en el terreno, digamos, personal, ¿qué más se puede llegar a hacer? O sea, ¿qué puedo yo hacer? O sea, si yo no soy el que dicta las leyes y de alguna manera no soy el que dicta las políticas de la educación, a lo mejor tú como madre de familia pudieras compartirnos algo de tu visión a nivel personal. Es que creo que justamente actualmente en la industria le ha convenido muchísimo justamente la participación de la mujer en estos espacios, pero creo que sí hay que tener en cuenta que muchos de estos espacios que la mujer ya está teniendo esta intervención, como te comentaba al principio, son trabajos que también son vulnerables y también trabajos informales, ¿no? Y entonces esto genera también muchas problemáticas porque sí da un crecimiento, PIB, ¿no? Por ejemplo, pero también genera otras problemáticas dentro del hogar o la casa, como madre de familia, ¿no? Por ejemplo, al llegar con esto que te decía de los tiempos, de la desigualdad, porque hasta económica también, ¿no? No nada más de posibilidades de crecimiento, etcétera, ¿no? Y creo que esto se está viendo como no nada más en México, sino como toda América Latina, esta brecha con relación a primeros mundos, Europa, etcétera. Y creo que todos están teniendo como esta similitud de que sí hay un crecimiento, sí hay creo que la mujer va posicionándose más en estos espacios, eso es importante, y sí es bueno decirlo, porque sí cada año va teniendo un incremento, pero sí hace falta todavía más implicación de la mujer. Y creo que también, ¿sabes qué? Que el hecho de que la mujer también
se crea con la capacidad de estar en puestos, por ejemplo, de liderazgo, en puestos, además de ser madre de familia y además de estar en casa, o sea, como que sí se tenga esta posibilidad, ¿no? Que creamos que podemos lograr estar en estos espacios y que vayamos también a buscarlos, ¿no? Entonces también creo que eso es importante. Qué interesante lo que mencionas. O sea, el tema ya es un poco más como de habilidades suaves, ¿no? O sea, ya más allá de las leyes, más allá de la educación, también en las habilidades suaves, o sea, el liderazgo, el aspecto del desarrollo personal en las mujeres debe de seguirse fortaleciendo, como tú lo mencionas. ¿Por qué? Pues porque los datos son duros y los datos ya no dejan mentir, ¿no? Al final de cuentas, el impulsar a la mujer en las principales economías del mundo da cuenta de beneficios en el desarrollo económico de las naciones. Te voy a platicar otro dato, ahora que estoy soltando de datos. En el caso de México, en los últimos 3 censos económicos, la participación de las mujeres en actividades productivas, un poco estable, aunque en crecimiento, no es el crecimiento que yo creo que todos quisiéramos, ¿no? En el 2008 representó 39.9% del total, o sea, de la participación de todos, hombres y mujeres, en las actividades productivas. Las mujeres participan el 39.9%, 2008. Luego en 2013, 41.1%, y en 2018, 41.3%, y es un crecimiento ahí cuasi marginal. Todavía, ¿no? O sea, parece, o sea, sí es, yo podría decir, una tendencia, la participación de la mujer cada vez mayor, pero en nuestro país como que avanza lento, ¿no? Como que avanza lento. ¿Qué opinión te merece esto? Pues que también tiene relación con esto de que la mujer se sienta con la capacidad, porque la tenemos totalmente, de generar o emprender, por ejemplo, ¿no? Ahorita que te gusta mucho el tema de emprendimiento. Sí, claro. También va teniendo un mayor crecimiento la participación de la mujer con emprendimiento, pero aún así sigue siendo otra vez la brecha, ¿no? Porque está en una participación de 46% a comparación de 62% del hombre, generando justamente proyectos que sean de innovación, que sea de creación propia, que se atrevan, como esto que te comentaba, ¿no? Creo que cada vez vemos más mujeres con emprendimiento, pero yo le apostaría también, por ejemplo, ahí, ¿no? O sea, seguir también generando habilidades de emprendimiento, favoreciendo a lo mejor iniciativas. Fíjate que bien, a colación de lo que comentas, y es que tuvimos un evento la semana antepasada, no la pasada, lo que es 16, 17 de marzo, el Detona, famoso, un proyecto de emprendimiento del cual tú tuviste conocimiento. Bueno, pues se premiaron ahí a los 10 mejores emprendimientos de la universidad. El que salió beneficiado es una iniciativa precisamente de chicas, de empoderamiento, una empresa cultural en la cuestión dancística, muy interesante su propuesta. Y pues bueno, de hecho te pudiera decir que de los 10 proyectos premiados eran 6 de mujeres. O sea, bueno, de alguna manera ahí manifestándose esta tendencia, ¿no? Este empuje que se está manifestando en cuanto a la creación de equipos de emprendimiento conformados por mujeres, aunque yo veo estos datos y todavía, híjole, falta. Siento que falta un poco de trabajo. Lo cierto es que, bueno, por lo menos dentro de la Universidad Autónoma estamos haciendo lo que nos toca, y pues bueno, ahí tenemos todavía un trabajo importante. Y bueno, en este sentido, en el mes pasado, en el mes de marzo, pues hay diferentes movimientos. Me gustaría preguntarte a ti, mi estimada maestra Rosalba, en el terreno del empoderamiento de la mujer, a veces es malentendido el término del feminismo, porque lo he visto y lo hemos platicado alguna vez, ¿no? Se malentiende y a veces se ve como si las mujeres quisieran en un momento determinado estar por encima de los hombres, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta situación? ¿Tú cómo lo ves? ¿Siempre sí es un tema de buscar la igualdad o es un tema de superioridad, pues? No, yo creo que desde que inician los movimientos feministas, especialmente desde la década de los 60, que tienen mayor impacto, porque no quiere decir que desde ahí haya movimiento feminista, o sea, desde la primera mujer que quiso estudiar, desde la primera mujer que quiso hacer deporte, desde la primera mujer, o sea, de esos feminismos, ¿no?
Creo que más bien estos discursos se generan como para desvirtuar un poco justamente el movimiento, lo que se busca, y es la equidad, ¿no? Donde podamos, como hombres, mujeres, ellas, todos, ¿no? Tener una igualdad en cuanto a derecho, a la educación, a la salud, o sea, en general, al espacio laboral, ¿no? Eso es lo que se busca siempre. Entonces, eso es lo importante. O sea, que siempre privilegiar la equidad por encima de cualquier cosa, ¿no? Al final de cuentas, no se trata de un tema, ¿no? de supremacía, que he llegado a escuchar, más bien un tema de equidad, y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Seguir favoreciendo estas brechas y de alguna manera corroborarlos y contrastarlos con algunas de las cifras que te he manifestado. Ya nos quedan algunos escasos minutos, mi estimada maestra Rosalba. No sé si quieras complementar con alguna información que tú nos tengas preparada. Pues nada más, justamente, ¿no? Que no nos vayamos con este tipo de comentarios que luego se generan en estos días en los que hacemos como alusión justamente a la lucha de la mujer en la equidad laboral, que es así donde inicia justamente este tipo de movimiento el 8 de marzo, y que realmente a mí como mujer me da mucho gusto ver el crecimiento de la mujer dentro del desarrollo económico a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Eso es algo que sí tengo que decir que se siente orgulloso, ¿no? Qué bueno, ¿no? O sea, seguir incentivando esta lucha, y a nosotros los varones, pues yo creo que nos toca también una labor muy importante. Y yo creo que en el aspecto número 2 que tú manifestabas, ¿no? Porque tú decías, bueno, las leyes, pero la educación, a nosotros, quienes de alguna manera somos padres de familia, creo que nos toca una labor muy importante con los hijos. Y como siempre hemos dicho, ¿no? Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y a lo mejor agarrar un poquito la escoba, agarrar los platos, cuidar a los niños, pues no nos hace menos, ¿no? Y al final de cuentas, es algo que ya hemos visto, e incluso lo estamos platicando y contrastando el día de hoy. Pues beneficia en el desarrollo económico. O sea, y esto lo podemos dar en datos muy, muy duros, también de emprendimiento, en datos de creación de equipos de alto desempeño. Cuando los equipos son netamente de varones, son mucho más ineficientes e ineficaces que los equipos donde hay participación de las mujeres. Sí, pues actualmente las industrias están viendo el potencial de la mujer como líder, ¿no? en los espacios organizacionales para la eficacia, y entonces se está implementando mayor la participación justamente de la mujer por esto que comentas, ¿no? Actualmente. O sea que al final de cuentas se ve beneficiada esta visión, y pues bueno, o sea, habrá mucho que hacer. El objetivo, digamos, de este programa es soltar algunos datos de la participación económica, del empoderamiento de la mujer, pero también dejar muy claro a nuestro auditorio que hay muchísimo por hacer. Y en un país como México, en estos rankings, en este ranking que yo mencioné a nivel internacional, de alguna manera publicado por la ONU, pues sí tenemos mucho que hacer, ¿no? A pesar de ser una de las 15 mayores economías del planeta, pues sí somos una de las de mayor rezago en el terreno del empoderamiento de la mujer. Y algunas cifras ya, antes de irnos, bueno, pues ahí está. Sigue siendo desigual la participación de las mujeres en el mercado de trabajo con respecto a los hombres. En 2013, la relación entre hombres con empleo y población se ubicó en 72%, mientras que esa misma relación de las mujeres es 47%, ¿no? O sea, importantísimo. Ahora, estoy hablando de todo el mundo, ya no nada más de México, que hay diferentes naciones, también fenómenos distintos, pero de lo que nos habla, pues es de un país, de un mundo que todavía necesita trabajar, ¿no? Las mujeres en todo el mundo ganan menos que los hombres. En la mayoría de los países las mujeres en promedio ganan solo entre el 60 y 75% del salario de los hombres. En México creo que está un poquito más arriba, sino que me acuerdo era 85% de lo que ganan los hombres. Y también tienen menos acceso a tener cuentas financieras también las mujeres. Ah, claro. Eso también es importante. O sea que al final de cuentas, mayor número de hombres manifiesta tener una cuenta bancaria, por ejemplo, un crédito. Que las mujeres. Todavía hay bastante por hacer. Pero bueno, pues nos queda un minuto, mi estimada Rosalba, ¿algo más que quieras añadir? Pues que es importante que se vea que este trabajo de la casa, porque es algo que comentábamos que sí tiene una implicación en el desarrollo económico de la mujer, que se piense que todos los que viven en un espacio, en un hogar, están aportando, ¿no? Nadie está ayudando, todos viven ahí, entonces todos tienen que aportar en el cuidado, limpieza, etcétera, del hogar. Muy importante tu mensaje. Creo que por ahí es donde se siembra la semilla de todo. Y pues bueno, ha sido un placer
tenerte nuevamente. Esperamos que no sea la última ocasión, maestra Rosalba. Gracias. Bueno, Gracias. pues a nuestra auditoria, quienes nos miraron, nos escucharon a través de los diferentes medios, radio y televisión, además de redes sociales universitarias. Nos vemos la próxima semana en su programa Economía al Día, en pesos y centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.